sería un mundo sin vacunas? Es una pregunta muy desafiante, muy interesante. Nosotros vivimos en un mundo con vacunas hace aproximadamente 200 años y un poco más. De modo que estamos familiarizados a lo que es la vida en un mundo con vacunas. Para saber lo que sería un mundo sin vacunas, lo más adecuado sería hacer un viaje hacia el pasado y remitirnos a alguna época en que el mundo haya estado sin vacunas, como ha sido la historia entera de la especie humana. Haciendo ese viaje hacia el pasado, yo pensé en un momento específico y tremendamente definitorio para la historia de la humanidad, un momento que yo lo llamaría una hecatombe sanitaria. En el colegio, a este momento le llaman y nos lo enseñan como el descubrimiento de América. Todos conocemos el descubrimiento de América y la linda historia de las carabelas, de Colón, la conquista, todo el tema político, militar que hubo detrás de la conquista de América. Pero en términos sanitarios, el descubrimiento de América es un desastre microbiológico, por decirlo de alguna manera. Hay estudios muy interesantes que estiman cuál era la población indígena que habitaba en Norteamérica y Mesoamérica, hablemos de civilización azteca principalmente, al inicio de la conquista, en el año 1519, y se estima que la población era de cerca de 25 millones de habitantes. Transcurrieron aproximadamente un siglo, en el año 1605, la población había bajado a 1 millón de habitantes. Estamos hablando de más de un 90% de disminución en la población indígena de América. En Sudamérica pasa algo muy similar. En el Perú andino, lo que sería el Imperio Inca, la estimación que se hace de población era de aproximadamente 6 millones de habitantes y transcurrido un siglo de la conquista, esa población baja a un poquito más de 1 millón. Estamos hablando de una disminución de aproximadamente el 80%. Esto no es solo por efecto de la conquista en términos de guerras, de batallas. Esto afectó a toda la población de América y tiene una sola gran explicación. Y la explicación son las enfermedades transmisibles, muchas de ellas actualmente prevenibles por vacuna. La situación es tan especial y yo me la imagino siempre en los siguientes términos. La población indígena de América vivía en un estado, entre comillas, virginal. Había muy pocas enfermedades, obviamente existían, pero muy pocas enfermedades nativas. Por ende, la gente no tenía la amenaza de grandes epidemias y de un momento a otro, súbitamente, desde el viejo mundo se trae al nuevo mundo una carga antigénica como nunca antes vista. Desde el viejo mundo se importa al nuevo mundo enfermedades como la viruela, el tifus exantemático, sarampión, difteria, coqueluche, varicela, influenza, fiebre tifoidea. Todo de una vez. Imagínense la tragedia sanitaria que significa para un grupo humano que le llegue de repente una gran carga de enfermedad para la cual no está preparado. En la América, Norte y Suramérica, en lo que fue la historia de la conquista y de la colonia, el gran enemigo podríamos decir que fue la viruela. Fue una enfermedad viral que le costó la vida a millones de personas en el Nuevo Mundo. Curiosamente, este partido, yo lo veo así en términos metafóricos, como si fuera un partido de fútbol, la especie humana lo perdía por goleada y lo perdió durante toda la historia de la humanidad. Pero este partido de repente lo dimos vuelta, por primera vez. Eso ocurrió hace un poquito más de 200 años y lo que se ve ahí en la imagen es a Edward Jenner, un médico escocés, que fue quien descubrió la primera vacuna conocida en la historia de la humanidad, la vacuna contra la viruela, y lo que estamos viendo acá es a Jenner inoculando a la primera persona en la historia del mundo que recibió una vacuna. Es un niño de 8 años que se llama James Phipps y que ahí está recibiendo
la vacuna de manos del mismísimo Jenner. En ese momento, la historia de la humanidad cambió por completo. Tanto es así, tan emblemático es este momento, que en la década del 70, la viruela fue la primera enfermedad que se pudo erradicar del planeta. Y hoy en día ya no existe el virus viruela salvaje que pueda causar enfermedad. Es el contraste entonces entre un mundo sin vacunas y un mundo con vacunas. Ahora, las enfermedades transmisibles y las que son prevenibles por vacunas no dejan de dar la pelea y han sido una amenaza hasta el día de hoy. Quiero contarles un caso, una historia muy personal, y es la historia que afecta hasta el día de hoy a mi tía Annie. Es una tía muy querida mía, hermana de mi mamá. Tía Annie nació en el año 49 y en el año 52, cuando ella tenía 3 años, acá en Chile, se contagió en una de las tantas epidemias de polio que hubo en nuestro país. Desafortunadamente para esa época no había vacuna. Afortunadamente ella se salvó de morir. Sin embargo, la polio que tuvo le significó gravísimas secuelas que ella arrastra hasta el día de hoy. Curiosamente, a pesar de haber sobrevivido una enfermedad tan devastadora y tan secuelante, esa enfermedad nunca le ha dejado de dar problemas, incluso hasta el día de hoy. Ella hoy día tiene más de 60 años y padece de lo que se llama el síndrome post-polio, una complicación neurológica tremendamente invalidante para quienes las poseen. Lo que vemos acá en la foto, entonces, es la consecuencia que tuvo hasta mediados del siglo XX las sucesivas epidemias de polio que afectaron a la humanidad. Aquel niño que no moría terminaba gravemente secuelado, con una secuela que le impedía un desarrollo normal el resto de su vida. Sin embargo, nuevamente lo dimos vuelta. Como humanidad logramos empatar y estamos a punto de ganar este partido. Polio es una enfermedad que debería estar erradicada en los próximos años, y lo que les muestro en esta imagen es el titular del diario. Esto apareció en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, en el año 1955. Se había descubierto la primera vacuna contra la polio. Esto fue recibido con júbilo por la población. Lamentablemente para mi tía Annie llegó demasiado tarde, y ella en nuestras conversaciones muchas veces me ha dicho que ganas de haber nacido un poquito después para haber alcanzado a recibir la vacuna polio. Primero la vacuna inactivada, el año 1955 Jonas Salk crea esta vacuna, y en el año 1961 Albert Sabin crea la vacuna OPV, que le da literalmente un golpe casi de knockout a esta enfermedad en el mundo. Nosotros estamos muy cerquita por primera vez de ganarle la pelea a polio. Polio debería ser la segunda enfermedad que erradiquemos del planeta después de la viruela, si es que se cumplen algunas condiciones que nos permitan erradicarla de los países donde aún persiste. Chile ha sido un país ejemplar en lo que es el cumplimiento y la incorporación de vacunas. Desde el año 1949, en que se introdujo la vacuna contra la tuberculosis mediante la administración de BCG al recién nacido, podemos ver que década tras década nuestro país fue incorporando distintas vacunas. En el año 62 se introduce la vacuna contra polio, una enfermedad que está erradicada de Chile y de las Américas. De hecho, polio solo queda en 3 países del mundo. En el año 63 se introduce la vacuna contra sarampión, enfermedad también erradicada de nuestro país, y de ahí en adelante este partido lo dimos vuelta y lo empezamos a golear, a ganar por una goleada monumental. Fíjense, en los años 90, años 2000, se introducen vacunas contra rubéola, parotiditis, hemófilos influenza, hepatitis B, neumococo, recientemente virus papiloma humano,
Este año se está vacunando Coqueluche la embarazada, el próximo año se va a introducir de manera programática la vacuna contra hepatitis A. Un mundo con vacunas definitivamente es un mundo inimaginable para lo que era la situación del planeta antes de el descubrimiento de la primera vacuna. Algunas cifras de interés y creo que resumen perfectamente este concepto. Lo que vemos acá son unos gráficos de enfermedades como la difteria entre el año 1950 y el año 2014 en Chile. Y ustedes pueden ver con claridad de qué manera la difteria prácticamente dejó de existir en nuestro país. Es una pena ver que hoy en día países que atraviesan problemas sociales y políticos muy intensos, es el caso de Haití, incluso recientemente en Venezuela, hemos tenido casos de difteria y muerte de niños por difteria, una enfermedad que ya no debería afectar a ningún ser humano, como se ve aquí afortunadamente en nuestro país. Sarampión, una de las enfermedades más transmisibles que existe en la historia de la humanidad. La situación de sarampión en nuestro país era un desastre hasta la incorporación de la vacuna, y ustedes pueden ver desde los años 90 en adelante, literalmente un silencio grandioso, todo gracias a la administración programática de la vacuna contra sarampión en Chile. Y Coqueluche, una enfermedad que cursa con brotes cíclicos, que nos ha dado históricamente muchos problemas, para la cual contamos con vacunas, ha sido difícil de controlar. Sin embargo, podemos ver que desde los 80 en adelante, la situación de Coqueluche es bastante auspiciosa en nuestro país, a pesar de los brotes que tenemos cada cierto tiempo. Estos brotes tienen que recordarnos algo. Si alguna vez dimos vuelta el partido, la amenaza está siempre latente. Nunca podemos bajar la guardia con las enfermedades infecciosas. Para terminar, quiero mostrarles esta diapositiva, es un mapa del mundo. Si ustedes se fijan, en un extremo vemos la ciudad de Santiago, donde nosotros vivimos, y al otro extremo vemos la ciudad de Xi'an, en China. La ciudad de Xi'an es las antípodas de Santiago. Es el punto más lejos al cual uno podría viajar. Cualquier punto más lejano, ya estaríamos volviendo a Santiago. O como cuando uno era niño le decían, si tú haces un orificio en la Tierra y atravesas el planeta entero, vas a salir en la ciudad de Xi'an. Esta ciudad está a prácticamente 20.000 kilómetros de Santiago. Y si uno se toma un Airbus A380, llegaría a esta ciudad en 21 horas. Nunca en la historia de la humanidad se había logrado esto. Podemos estar en el lugar más lejano de nuestra casa en menos de un día, 21 horas. ¿Qué implica esto? Que cualquier enfermedad infecciosa puede viajar al otro lado del planeta en menos que un día. Los antibióticos no van a ser suficientes. Los hospitales, las unidades de intensivo, tampoco. La única forma que podemos combatir esta amenaza es mediante la prevención, específicamente mediante la prevención por vacuna. ¿Cuáles son los mensajes que quiero dejarles en esta charla? El mensaje es que durante muchísimos siglos este partido lo estábamos perdiendo por goleada. Y la historia de la humanidad era un mundo sin vacunas, y ese mundo sin vacunas, por sobre todo, era un mundo de mucho dolor, un mundo de mucho sufrimiento. Es un mundo donde mueren niños principalmente y donde los que viven terminan tremendamente secuelados. Logramos revertir esa historia mediante una herramienta maravillosa que se llama vacuna. Las vacunas nos están permitiendo en estos momentos ganar el partido, pero el enemigo siempre está al acecho. Lo que tenemos que hacer entonces es cuidar este recurso, promocionarlo y sobre todo educar con fuerza a toda la población para que lo use criteriosamente
sin temores y con mucha alegría de poder vivir en un planeta donde tenemos controlada la mayoría de las enfermedades transmisibles. Muchas gracias.